Hola, tutora compañeros. Mi nombre es Ángela Cataño, del grupo colaborativo número 8. El día de hoy vamos a hablar sobre la cuestión agraria y el desarrollo económico del país. Queremos dar una visión a lo que fue anteriormente, de cómo se constituyeron o de cuáles fueron aquellas problemáticas y limitaciones a aquellos pequeños, medianos y grandes productores, cómo ha sido ese desarrollo económico agrario a nivel de los años, cómo estamos al día de hoy, cuáles son nuestras mayores preocupaciones y limitaciones ante la economía agraria y todo el desarrollo económico. Vamos entonces a iniciar con una visión al pasado de un poquito de historia. Buenas tardes, mi nombre es Oscar Mauricio Graciano López, estudiante de Agronomía, Universidad Nacional de Alta Distancia, sea Medellín. El día de hoy abordaremos la cuestión agraria y el desarrollo agropecuario de mano de los escritos del maestro Jesús Antonio Bejarano Ávila, el cual nació el 24 de diciembre de 1946 en la ciudad de Ibagué, Tolima. Lastimosamente fue asesinado en la ciudad de Bogotá, dentro de la universidad en la cual laboraba, que fue la Universidad Nacional de Colombia. Se desempeñó como economista en mencionada universidad. De igual forma, realizó una maestría en desarrollo económico en la Universidad Carolina del Norte en Estados Unidos. Fue miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, consejero de paz en los gobiernos de Virgilio Barco y César Gaviria. Fue presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia. El maestro Bejarano abordó la economía agraria desde la década de los 70 hasta los 90, dejando un amplio número de libros, ensayos, artículos para diferentes revistas, donde se abordaban temáticas como la competitividad y sostenibilidad del sector agrario, desarrollo agrícola, la política agrícola en las nuevas condiciones internacionales y nacionales, el papel de la agricultura para el desarrollo del país. Era un convencido que solo cuando se tomara en cuenta y se le diera la importancia que tiene el sector agrícola, este país podría surgir. Teniendo como base entonces las obras del profesor Jesús Antonio Bejarano de la Universidad Nacional, este se centra en temas relacionados con el desarrollo de la agricultura, que van desde una historia en la cuestión agraria de los temas más actuales, como competitividad y sostenibilidad, y discusiones sobre las políticas y las fases de transición de una economía cerrada y una abierta. El profesor Bejarano tiene grandes obras y entre estas está el régimen agrario de la economía exportadora, la economía industrial. Eh, en esta obra él estudia las transformaciones socioeconómicas del sector, a lo que denomina como condiciones de transición de una economía preindustrial a una industrial, concentrándose en los determinantes internos de las transiciones y no en la totalidad de las relaciones que la producen. Ahora bien, tenemos una segunda obra que es el régimen agrario de la economía exportadora a la economía industrial. En esta, el profesor trata avatares y desarrollos de uno de los gremios más tradicionales y antiguos, no el más moderno y consolidado, alrededor del cual se tejen las discusiones de las políticas agrarias y los hilos del poder, mezclando los intereses de los propietarios de la tierra con los de los empresarios capitalistas que se aventuran a invertir en el negocio. El profesor Jesús Antonio Bejarano, el cual nos habla de la historia agraria y la economía agrícola, ¿sí? El cual en uno de sus ensayos nos destaca los temas que más le preocupan desde el punto de vista académico, ¿sí? Y a continuación hablaremos brevemente sobre este tema. Compañeros, pues seguimos con la explicación del tema. La cuestión agraria y el desarrollo agropecuario. Uno de los campos de conocimiento de nuestros procesos económicos y sociales donde Bejarano abrió trocha fue en la historia agraria, tema que solo irrumpió en los años 70, en el contexto del debate de si la sociedad colombiana era feudal, semifeudal o capitalista, o si estaba o no dominada por el imperialismo. El régimen agrario es la transición hacia la economía industrial, suponiendo relaciones con el exterior diferente a lo que existía cuando el desarrollo colombiano era inducido en lo fundamental por impulsos exteriores,
que al ser recogidos por el sector exportador se encargaba de ordenar las relaciones económicas internas. En Colombia durante las últimas décadas del siglo XIX hay un proceso de expropiación de la tierra, de formación de la gran propiedad territorial, un proceso de expropiación en cuanto se apoya fundamentalmente sobre la expansión de la frontera agrícola y no sobre la expropiación de los pequeños productores paralela a la gran propiedad rural. Bueno, teniendo en cuenta las apreciaciones del profesor, en los años 60 el problema agrario junto con el desempleo eran los centrales para esta, en los cuales, según su análisis, en los avances de la agricultura comercial tenía un proceso de diferenciación del sector, con la agricultura moderna y una transición, el dualismo, amparada en el desarrollo tecnológico desigual de los dos subsectores. Esto resume a que la agricultura comercial se apoyaba principalmente en la gran propiedad de tipo capitalista que usaban técnicas modernas, mientras que en la tradicional se basaba en una pequeña propiedad de minifundio. Como se observan las imágenes, a las capitalistas con técnicas modernas utilizaban ya tecnologías que solo podían tener acceso a aquellas personas con dinero, mientras que en el otro extremo tenemos aquellos campesinos que tenían solamente su asadón, su machete y sus ganas de trabajar por la tierra. La cuestión agraria, como evidencia desde las apreciaciones de Bejarano, Colombia a través de los años ha sostenido un conflicto con implicaciones en los ámbitos sociales, políticos, económicos y culturales, teniendo como base que ha estado en el centro del histórico conflicto político armado colombiano. No hay duda que es una disputa continua por la tierra. Como se observan las imágenes, hay desplazamientos forzados, hay concentración de propiedad, monocultivos de un solo dueño, entre otras que son continuos conflictos y viene desde mucho antes. Entonces, en este país es evidente la existencia y permanencia de la estructura latifundista, de la tenencia de la tierra. Los usos de esta se realizan en contravía de la vocación y pues quienes se benefician de las políticas y programas son los señores de la tierra llamados terratenientes y latifundistas. Hemos visto pues, que grandes personas con mucho poder pues, han adquirido tierras a muy bajo costo, ¿no? Esto pues ha traído un poco de pobreza pues porque son tierras que no se están usando solamente por lujo, que prácticamente pues no se está apoyando el agro hoy en día, ¿no? Entonces los campesinos emigran a la ciudad y bueno, eso ha conllevado a muchos problemas. Las cifras oficiales demuestran una tendencia imparable a la concentración de la propiedad, al aumento de las tierras dedicadas a la ganadería extensiva, a la disminución de producción de alimentos y el aumento de los desplazamientos forzados de las comunidades campesinas. Otro ítem muy importante es que el gobierno colombiano prácticamente le está comprando semillas a los Estados Unidos, ¿no? Esas semillas pues son modificadas biológicamente, entonces pues son semillas realmente pues que me han contado mis compañeros que tienen tierras no son muy buenas realmente, entonces eso ha sido un debacle muy fuerte en la economía de los campesinos. El campesino colombiano empeoró sus condiciones de vida y considerables extensiones de territorio. Es importante Importantes ecosistemas han sido destruidos por procesos de colonización que propiciaron las políticas agrarias. La realidad es que en el campo colombiano el escenario de conflicto armado ha sufrido importantes transformaciones en los últimos años. Hay una tendencia regresiva a los cultivos transitorios, mientras que los de ciclo largo evidencian un fortalecimiento. ¿Quiénes evidencian un fortalecimiento? Pues los grandes terratenientes, ¿no? Ellos literal no se tienen que preocupar por plata, ya pues, prácticamente la tienen toda.
son los campesinos y nosotros mismos como ciudadanos los que estamos llevando el bulto, ¿no? Eh, de todas las cosas que antes cosechamos aquí, pues ahora ya se están mandando a traer del extranjero y eso es muy malo porque no nos podemos depender solamente del petróleo, ¿no? Entonces, pues es de sumo cuidado. Nosotros mismos podemos hacer nuestro alimento y Colombia da la capacidad de venderle alimento a muchos países. Con eso yo creo que viviríamos muy bien. Esta... Para nadie fue un secreto que en la década de los 80, los 90 se produjo miles de desplazados debido a la violencia que se generaba en el campo, de cuenta de los actores armados de la época, las autodefensas, las guerrillas del ELN, de las FARC, del EPL. Todo esto se dio por la falta de pie de fuerza necesario que pudiera contener y garantizar la seguridad en el campo. Como complementar un poco lo que es el desarrollo y concepto, o lo que es el concepto de desarrollo rural, principalmente en cuanto al extensionismo, lo que ha sido como el avance en el transcurso de los años pues, a nivel nacional. Muchas de las entidades y principalmente las cuestiones sociopolíticas han sido las que principalmente han marcado como el avance y el desarrollo agropecuario a nivel nacional. En la década principalmente de los 80, de los 90 fue donde principalmente se empezó como a darle una mayor importancia como a este sector y a este renglón productivo y de la economía nacional, donde se empezaron como a generar una serie de políticas nacionales y gubernamentales a beneficio del sector agropecuario, del sector campesino, del sector rural, donde se buscaba pues como algunos beneficios y donde se buscaba como que permitirle al agropecuario y al campesino generar como unas nuevas alternativas y unas nuevas posibilidades de desarrollo marcadas como en unas políticas sostenibles y unos de pronto alternativas productivas que fueran autosostenibles tanto para ellos como para el mercado nacional, y adicional a eso como buscar unos mercados en los cuales se tuvieran unas mayores como posibilidades de entrar a comercializar y a competir con los diferentes sectores. La mayoría o en ese tiempo los políticos de turno pensaban que lo más importante era el desarrollo rural era para que llegara a una parte productiva se tendría que convertir como en una parte o en un sector urbano, y eran pues como conceptos muy erróneos que se tenían en ese tiempo. A medida que fue pasando el tiempo se dieron cuenta pues que la manera más eficiente y más positiva de entrar a generar desarrollo en el sector agropecuario era generando posibilidades de educación, posibilidades de tener una vivienda, de facilidades de acceso a la salud, pues como generar buenas posibilidades sociales, pero en el sector donde los campesinos y las poblaciones viven en el sector rural. Es como brindarles esas condiciones óptimas para que ellos estén como a la par del desarrollo a nivel nacional. Adicional a eso, como promover mucho lo que es la asociatividad de los pequeños y medianos productores que a medida que se van generando esos procesos se van siendo más competitivos en los diferentes mercados, y adicional a eso se pueden tener mayores facilidades de acceso ya como a créditos y apoyos por entidades y fundaciones y otra serie pues como de entidades que apoyan esta serie o este tipo de propuestas. De igual forma se llama la atención sobre la solución de problemas de pobreza y necesidades básicas, ya que el campesinado colombiano está sumido en una gran crisis
situaciones muy precarias, pobreza extrema. Lastimosamente el profesor fue asesinado de pronto por sus ideales, por querer darle un mensaje al Estado, aunque siempre fue un defensor de la institucionalidad en Colombia.